Muy buenas, hoy vamos a desgranar uno de esos temas que son historia pura de la música, People Are Strange, de The Doors. Y para hacerlo nos vamos a apoyar en el trabajo fantástico del blog La Playlist del Yello, que son unos cracks, así que desde aquí, mil gracias. Fijaos, los rostros salen de la lluvia, cuando eres extraño. Es que solo con empezar así, The Doors ya te mete de lleno en su mundo, ¿verdad? Un sitio que reconoces, pero que a la vez te resulta súper enigmático. Y aquí es donde viene lo bueno, la gran paradoja de esta canción. La escuchas y tiene una melodía que parece casi de verbena, súper pegadiza. Pero, ¿y si todo ese buen rollo musical estuviera naciendo en realidad de una depresión de caballo? Pues esa contradicción es justo el meollo de la historia. Venga, vamos a empezar por la música. El sonido es alegre, ¿sí? Casi teatral, te imaginas un cabaret. Pero es una fachada, una máscara, porque lo que esconde debajo es un sentimiento bastante más oscuro, el de la alienación. Claro, hay que pensar que estamos a finales de los 60, en plena ebullición del movimiento hippie. Y de repente, People Are Strange se convierte en la banda sonora perfecta para una generación entera que se sentía un poco fuera de lugar, que no terminaba de encajar. Era una canción para todos los extraños. Y es que esa es la palabra clave, ¿verdad? Alienación. Que no es solo sentirse solo. No, es algo más profundo. Es sentirte como un extranjero en tu propia vida, como la pieza del puzzle que no hay manera de que encaje. Pues la canción le pone música a eso, ni más ni menos. Vale, la letra es una pasada, pero ¿de dónde sale algo así? La historia de cómo nació es de verdad fascinante. No fue en un garito lleno de humo ni en la parte de atrás de una furgoneta. Fue durante un simple paseo por Laurel Canyon. La cosa es que Jim Morrison estaba pasando una racha malísima, de esas de sentirse totalmente desconectado de todo. Salió a dar una vuelta con el guitarrista Robbie Krieger y en mitad de ese bajón, de repente, ¡zas!, tuvo una revelación. Se dio cuenta de que el mundo le parecía raro porque él se sentía raro, que era un espejo. Y de ese chispazo, de ese momento de lucidez total, la letra salió prácticamente sola ahí mismo. Y ojo, que esto no es una leyenda para que quede bonito, ¿eh? El propio batería de la banda, John Densmore, lo dijo. La canción es la pura manifestación de la vulnerabilidad de Jim. Nos deja ver al ser humano que había detrás del mito del rey lagarto, a alguien que en ese momento estaba simplemente perdido. Entonces tenemos una letra que viene de la más profunda tristeza. La pregunta del millón es, ¿cómo demonios la convierten en una canción que suena tan teatrán, tan a cabaret europeo? Pues la respuesta está en la mezcla, en la magia que tenían juntos. Por supuesto, es rock psicodélico, pero la gran inspiración, el toque distinto, vino de la música de los cabarets de Europa. Ray Manzarek es el que le da todo ese aire de circo con el teclado, mientras que la guitarra de Krieger y la batería de Densmore lo mantienen todo bien atado al suelo. Y ahora, un detallito para los más frikis del sonido. Manzarek normalmente tocaba el bajo con el teclado, pero en el estudio se dieron cuenta de que le faltaba ataque, ¿sabes? Esa pegada inicial que tiene la cuerda del bajo. Así que para conseguir ese sonido perfecto y con cuerpo, llamaron a un bajista de sesión, Douglas Luban, que fue quien le dio el empuje rítmico que la canción necesitaba. Así que, para que quede claro, este es el equipazo que creó esta joya. La voz icónica de Morrison, la guitarra de Krieger, los teclados de Manzarek, la batería de Densmore y la colaboración estelar de Douglas Luban al bajo, que fue la guinda del pastel. Pero claro, esta mezcla de letra triste y música de fiesta no solo fue un logro artístico, es que comercialmente lo petó. La canción se convirtió en un éxito rotundo. Salió en septiembre del 67 y fue la carta de presentación de su segundo disco, Strange Days. Y vamos, vaya tarjeta de presentación. La canción conectó con el público de forma inmediata. Y los números no mienten. A ver, llegar al número 12 en Estados Unidos ya es la leche, pero es que en Canadá se plantaron en el número 1, una auténtica locura. Estaba claro que el mensaje de la canción era universal. Pero la historia de People Are Strange no termina en el 67, ¿qué da? Su título y su espíritu se acabaron convirtiendo en una pieza clave para contar la propia historia de The Doors, pero muchos años después. Y aquí la cosa se pone súper interesante. En los 90, Oliver Stone hizo su famosa película, pero a los miembros de la banda no les hizo ni pizca de gracia cómo pintó a Morrison. Así que, años más tarde, cuando decidieron contar su versión, la de verdad, ¿a qué no adivinan qué título eligieron para su documental? Exacto, When You're Strange. Toma ya. Fue toda una declaración de intenciones. De hecho, el propio Robbie Krieger lo dijo bien claro. Su documental, When You're Strange, daba una idea mucho más fiel de cómo funcionaba la mente de Jim. Básicamente usaron el título de la canción para recuperar su propia historia. Y con esto llegamos al final.
Y se nos queda una pregunta flotando en el aire. Ahora que sabemos que esta melodía tan animada nació de un momento tan oscuro, ¿a que la escuchamos de otra manera? ¿Es posible oírla ahora sin imaginarse a Morrison en ese paseo melancólico por el cañón? Ahí queda la reflexión, y si a alguien le ha picado el gusanillo y quiere más historias musicales como esta, de verdad, la recomendación es clarísima. Hay que pasarse por el blog que ha inspirado todo esto, la playlist del Yello. Ha sido un gustazo desgranar juntos este temazo. Hasta la próxima.